Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Veamos la última comparecencia de los responsables de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para informar de los últimos datos del coronavirus y la viruela del mono en el mundo y los esfuerzos para controlar la subida de contagios. General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y después abriremos el turno de palabra para las preguntas de los representantes de los medios de comunicación. Como siempre, tenemos interpretación en simultáneo a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, además portugués e hindi. Doy las gracias a los intérpretes por su labor. Doctor Tedros, aquí en la sala a su izquierda, doctor Mike Ryan, director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, la doctora María Ángela Simao, directora general adjunta para acceso a medicamentos y productos sanitarios, y doctora Rosamund Lewis, responsable de viruela símica, y a la derecha del doctor Tedros, doctora María Van Kerkhove, directora técnica sobre cuestiones de COVID-19. Están a su disposición para responder preguntas. Abrir el turno de palabra para las preguntas después de las palabras iniciales del doctor Tedros. Sin más dilación, doctor Tedros tiene la palabra. Muchísimas gracias, Margaret, y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En primer lugar, respecto a la pandemia de COVID-19. La disminución a nivel mundial de los casos notificados y de los fallecimientos sigue avanzando. Es muy alentador. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que estas tendencias persistirán. Lo más peligroso es asumir que así será. El número de fallecimientos semanales notificados puede haber caído más de un 80% desde febrero, pero incluso así, la semana pasada falleció una persona con COVID-19 cada 44 segundos. La mayor parte de estos fallecimientos son evitables. Puede que estén cansados de escucharme decir que la pandemia no se ha acabado, pero lo seguiré diciendo hasta que acabe. Este virus no desaparecerá sin más. Entendemos que muchos gobiernos enfrentan múltiples retos y prioridades contrapuestas. Para apoyarles, la OMS publicará la semana pasada un conjunto de 6 breves sumarios de políticas, destacando las principales acciones que todos los gobiernos pueden tomar para reducir los contagios y salvar vidas. Estos sumarios cubrirán los elementos fundamentales de pruebas, gestión clínica, vacunación, prevención de los contagios y control, comunicación de los riesgos e implicación de la comunidad, además de gestión de la pandemia informativa. Esperamos que los países utilizarán estos sumarios de políticas para reevaluar y reajustar sus políticas, para proteger a aquellos que están más a riesgo y tratar a aquellos que lo necesitan y salvar así vidas. La pandemia está en evolución constante y, por tanto, la respuesta también debe evolucionar de forma constante en todos los países. Incluso mientras seguimos dando respuesta a la pandemia, avanzan las labores para establecer las medidas necesarias para mantener al mundo más seguro frente a epidemias y pandemias futuras. En noviembre del año pasado, los Estados miembros de la OMS tomaron una decisión histórica: negociar un nuevo acuerdo internacional sobre preparación y respuesta frente a pandemias. Al igual que los países se han reunido anteriormente para acordar tratados sobre las amenazas del tabaco, de las armas atómicas y el cambio climático, también ahora los países se reúnen para acordar un enfoque común a la amenaza común de epidemias y pandemias. El resultado final será un instrumento jurídico negociado por estados soberanos y aplicado por estados soberanos de conformidad con sus leyes. Pero este debate no es exclusivo de los gobiernos. Las pandemias amenazan a todas las personas sobre la Tierra, por lo que es importante que todos tengan derecho a decir cómo será este acuerdo internacional, que supondrá un hito.
Para permitir que esto se dé, la OMS celebrará audiencias públicas para dar a todas las personas posibles la oportunidad de opinar sobre el proceso negociador. La primera ronda de audiencias públicas se celebró en abril y la segunda se celebrará más adelante, este mes. Invitamos a todos, en todas partes, a participar presentando una intervención por vídeo entre el 9 y el 15 de septiembre en respuesta a la siguiente pregunta. A la luz de su experiencia con la pandemia de COVID-19, ¿qué cree que debe tratarse a nivel internacional para protegernos mejor frente a pandemias futuras? Estamos deseosos de recibir muchas sugerencias e ideas del mayor número de países posible. Pasando ahora a la viruela símica, seguimos viendo una tendencia bajista en Europa. Si bien los casos notificados en la región de las Américas disminuyó también la semana pasada, es difícil llegar a conclusiones claras sobre la epidemia en esa región. Algunos países en la región de las Américas siguen notificando un aumento de casos, y en otros puede haber un número de notificaciones inferior a las reales por la estigmatización y discriminación o falta de información entre aquellos que más lo necesitan. Pero como dije antes, una tendencia bajista puede suponer el mayor peligro si abre la puerta a la complacencia. La OMS sigue recomendando que todos los países avancen con una combinación adaptada de medidas de salud pública, implicación de la comunidad, investigación y pruebas, así como vacunación específica allá donde estén disponibles las vacunas. La implicación de la comunidad es fundamental. La semana pasada la OMS celebró una consulta con 9 líderes comunitarios de todo el mundo para escuchar a sus opiniones y preocupaciones y destacar la importancia de responder a la viruela símica utilizando los servicios existentes y la infraestructura ya presente, también la del VIH y salud sexual. Pasando ahora a Pakistán, donde casi 1.500 instalaciones médicas se han visto afectadas por las inundaciones. Hay unos suministros limitados de medicamentos de emergencia y otros tipos. La OMS ha brindado medicamentos, kits de purificación de agua, tiendas y otros suministros, y junto con nuestros socios hemos establecido más de 4.500 campamentos médicos para brindar servicios sanitarios esenciales. Pero es un reto enorme. Seguimos extremadamente preocupados por la situación en el Sahel y el Cuerno de África en general, y en concreto en Somalia. Hay partes de Somalia que caerán en la hambruna en el futuro próximo si no se redobla la asistencia humanitaria urgentemente. Y millones de personas más en otras partes del país se enfrentan a una hambre extrema, y se cree que, o es probable que haya muchos que hayan fallecido por hambre. El aumento de la asistencia humanitaria desde comienzos de año ha salvado muchas vidas. Sin embargo, los recursos que la OMS y nuestros socios tenemos para responder a la crisis se ven sobrepasados por la explosión de las necesidades. Somalia y sus vecinos, el Cuerno de África, así como los países de la región del Sahel, necesitan la ayuda del resto del mundo, y la necesitan ahora mismo. Margarit, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor Tedros. A continuación, abriré el turno de palabra para las preguntas. Les recordaré que
Disponemos de interpretación simultánea en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, además de hindi y portugués. Aprovechen ese servicio y planteen las preguntas en cualquiera de esos idiomas. Utilicen la función levantar la mano de la aplicación y cuando planteen la pregunta indiquen a quién creen que se debe dirigir, pero indiquen también, por favor, su nombre y el medio de comunicación, aunque tengo una lista. La primera pregunta: India, Jibenja Kawa. Active su micrófono y plantee su pregunta, por favor. Hi, can you listen to me? ¿Me oyen? Sí, proceda. Soy Manju y trabajo para un medio de comunicación de la India. Ayer se dio la luz verde a la primera vacuna nasal contra la COVID-19 en India. ¿Tiene datos de eficacia la OMS sobre esta vacuna? ¿Cuál es su opinión sobre el uso de esta vacuna, teniendo en cuenta que más del 90% de la población del país ya tiene las 2 primeras dosis? Gracias. Gracias por su pregunta. La doctora Simao. Gracias, Margaret, y gracias también por la pregunta. Tal vez María añadirá algo más después. Somos conscientes de las 2 vacunas de uso intranasal aprobadas por las autoridades regulatorias nacionales. Todavía no hemos visto los datos, estamos en contacto con estas autoridades de los 2 países que han dado la luz verde, pero es decir que las 2 empresas tampoco han contactado a la OMS para que se incluyan estas vacunas en el listado de uso de emergencia. Y si me permiten responder a la pregunta del uso de vacunas nasales y utilizarlas entre la población con una alta dosis. Lo hacemos para otras enfermedades como la polio y vemos que hay un beneficio de ver una inmunidad en la mucosa porque estas vacunas generan la respuesta inmune en la superficie de la mucosa respiratoria y en los pulmones. Por tanto, generan una primera línea de defensa allá donde el virus entra y provoca mucho daño. Establecer la relación o combinar las 2 vacunas permite una plena protección en el sistema interno humano y también puede prevenir que la persona se infecte y contagie, y esa es la gran ventaja de las vacunas nasales, no solo reducir la gravedad de la enfermedad, sino también de reducir el contagio del virus, y esto puede brindarnos una perspectiva más próspera para el control de la COVID en el futuro, pero esto queda por ver. Hay mucho trabajo por hacer, no tenemos acceso a esos datos por el momento, pero estamos deseosos de ver esos datos y alentamos la labor del desarrollo de nuevas vacunas que permitirán avanzar a la segunda y tercera generación de vacunas que tal vez necesitemos para acabar con la COVID y para enfrentar a otras amenazas de virus respiratorios en el futuro. Y si puedo añadir algo más, intervenciones en simultáneo. Sí, disponemos de otras vacunas que están siendo preparadas por otros productores y esto puede ser excelente para el futuro. Perdón, María Ángela, decía María. Sí, quería hacer un comentario con respecto a la innovación. Es fundamental porque estamos en el 3er año de la pandemia, así que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para vacunas avanzadas, sobre todo vacunas por inhalación como la que hemos discutido, no solo para prevenir la enfermedad más grave y el fallecimiento, sino también el contagio es fundamental, pero también hace falta invertir en todo el espectro de investigación relacionado con la COVID-19. Hay muchas preguntas sin respuestas sobre este virus en concreto, cómo evoluciona, el impacto que tiene sobre el cuerpo, sobre todo los efectos a larga duración y el COVID persistente. Innovación respecto al equipamiento de protección personal, asegurar que tenemos el tipo adecuado de equipamiento de protección personal para los trabajadores sanitarios, sobre todo mujeres, y queremos ver inversiones en COVID-19, pero en todo el espectro de enfermedades emergentes con potencial de pandemia y epidemia, y no solo en respuesta al brote de esta pandemia en concreto, sino en cuanto a la investigación en general. Y agradecemos a aquellos que trabajan en este sector, a los financiadores que siguen invirtiendo. Es algo a largo plazo, así que damos las gracias por esta innovación
Estamos deseosos de ver los datos y ver cómo puede integrarse en la respuesta a la COVID-19. Muchísimas gracias a los expertos por sus fantásticas respuestas. La siguiente pregunta es de Helen Brandswell, de StatNews. Helen, active el micrófono y plantee su pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Margaret. No estoy seguro a quién dirigir mi pregunta. Quizás al doctor Simar o quizás a María. La OMS tiene posición acerca de si va a ser necesario una nueva dosis de refuerzo. ¿Ya se ha tomado una posición firme sobre esta cuestión todavía? Bueno, todo esto se va a considerar en una reunión que se avecina en otoño, donde vamos a examinar la cuestión no solo de las dosis de refuerzo, sino de unas vacunas ya muy concretas y usos monovalentes o bivalentes. Y creo que, por supuesto, es una cuestión muy importante. Como ha visto, en muchos países se ofrecen ya terceras y cuartas dosis de refuerzo. Tendremos que llegar a un momento donde haya algún tipo de programa más allá del programa primario. Es una consideración muy importante. Por supuesto, es muy difícil que los países puedan tratar con la política de añadir un refuerzo para ciertas personas después de ciertos meses. Y es muy fácil caer en la incoherencia. Creo que los gobiernos están haciendo lo mejor posible basado en los datos de los que disponen, pero tenemos que llegar a una pauta de refuerzo. No sé si van a ser boosters o son parte de un curso de vacunación primario para ciertas personas, pero todo esto se va a examinar en la reunión inminente. Kate nos explicará quizás más adelante, quizás María tiene algo que decir. Yo quiero comentar sobre la estacionalidad. Yo creo que hay mucha gente que SARS-CoV-2 del COVID-19 adopte una pauta estacional, como vemos con la gripe, y eso puede ser muy, muy cierto. Pero en este momento no tenemos datos para poder predecirlo. La razón es porque vemos que el virus sigue evolucionando a gran velocidad. Se espera, como ya nos ha oído decir muchas veces, hay B5 que es dominante, parte de Omicron, pero incluso la subvariante B.5, hay docenas de subversiones de B sub 5 que circulan, y más del 95% de las secuencias compartidas la semana pasada son BA.5, pero en otros países hay B.7.5, así que no tenemos esa predictibilidad, y eso va a tener una incidencia sobre cómo decidamos pautas de vacuna futuras. Hay pues un grupo de asesor técnico que decide y asesora a la OMS sobre la composición de vacunas, el grupo asesor estratégico de expertos, pero no tenemos todavía la información. Sabemos que sí que serán necesarias vacunas, y quería simplemente decir que estas vacunas funcionan enormemente bien a la hora de prevenir enfermedad grave y muerte. Las vacunas desarrolladas sobre el virus original siguen siendo funcionales, así que el vacunar y el garantizar que se administren todas las dosis necesarias sigue siendo críticamente importante. Como ha dicho el director general hoy, muchas de las muertes que se están notificando podrían haberse evitado, y eso es porque hay vacunas que no se han suministrado. En país tras país hay personas que mueren, que son de edad mayor, que son personas que no han recibido la pauta completa de vacunación o ni siquiera han recibido una primera única dosis, y eso es fundamental para reducir la morbilidad y la mortalidad con el COVID-19, pero también como hay una dispersión porque va mutando el virus. Esperemos que se vaya produciendo una pauta a la que de la que podamos depender, pero no podemos bajar la guardia porque este virus sigue mutando. Mucha gente en el mundo sigue investigando esto, y pedimos que la vigilancia examine las diferentes secuencias, que se comuniquen y que los grupos asesores en todo el mundo que nos asesoran también nosotros cuenten con los datos para poder tener información sobre la gravedad de la transmisión, en particular el uso de diagnósticos, la terapéutica y las vacunas. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora Van Kerkhove y doctor Ryan. La siguiente pregunta es Denise Roland, de Wall Street Journal. Denise, entiendo que tienes problemas de conexión. Tengo tu pregunta. Si no consigues conectarte, la leeré yo. Intente usted, en primer lugar, a ver si usted puede. No puede. La leeré yo, pues entonces. La pregunta es,
La bajada en casos de viruela símica en muchos países dan motivo de esperanza de que los países fuera de África Central y Oriental no vaya a presentar una pauta endémica, o bien va a quedarse permanentemente con nosotros. Creo que es una pregunta para la doctora Luis. Sí, el virus va a estar con nosotros y no se va a ir, porque es una enfermedad zoonótica y eso es algo que sabemos desde hace muchas décadas. La viruela símica no desaparecerá completamente y necesitamos muchos más estudios sobre salud animal con un enfoque de una salud para saber más sobre dónde circula este virus, cuáles son los huéspedes incidentales, animales de reserva, etcétera, y queremos prevenir las infecciones de otros animales en otros lugares del mundo. En cuanto a la transmisión de humano a humano, en este brote multipaíses actual, hemos visto rasgos positivos en cuanto a una pronta reducción del número de casos a nivel semanal. Normalmente nos andamos con pies de plomo acerca de la notificación de casos, porque siempre suele haber un retraso en la comunicación de datos. En muchos países europeos, desde luego, sí parece haber una tendencia a la baja. No podemos prevenir qué va a suceder, pero parece que esa tendencia a la baja se mantiene. Son países que tuvieron brotes precoces, países con medidas de salud pública importantes, fuertes y firmes, y también un cierto acceso al tratamiento y a la vacunación. Lo importante es que todas las medidas de salud pública se apliquen y existe esperanza, como ha mencionado nuestro director general la semana pasada. Existe la esperanza de que el virus pudiera eliminarse, incluso erradicarse en algunos países, si todas las medidas de salud pública se aplican. Esto incluye la información a aquellos que más lo necesitan, es decir, que son aquellos los que más corren más riesgo, los hombres homosexuales y bisexuales que tienen sexo con hombres o con múltiples parteneres. Por lo tanto, reducir el número, reducir el sexo casual o la multiplicidad de personas con las que se practica el sexo. Esto ayuda, sobre todo también en fiestas donde puede haber más contacto, y si, por supuesto, alguien tiene la enfermedad de la viruela símica, pues tiene que aislarse y para proteger a su familia y sus amigos. Hay toda una serie de medidas, un paquete de medidas que debe aplicarse a nivel individual, a nivel de la comunidad y a nivel nacional, y todo eso son las intervenciones importantes para controlar la enfermedad. Con estos elementos seguimos teniendo esperanza que vaya a haber una tendencia a la baja del número de casos, en especial en países donde llega a su madurez el brote, pero nos siguen preocupando mucho los países donde la trayectoria sigue en ascenso, y sobre todo en los países donde hay mucho estigma y mucha discriminación, donde es difícil saber si los casos se están notificando correctamente. Y por lo tanto, el potenciar la vigilancia es de importancia crítica también. Muchísimas gracias, doctora Luis. Me parece una respuesta muy completa. Así que vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que es para Jennifer Rigby de Reuters. Jenny, adelante. Encienda su micrófono. Gracias por aceptar mi pregunta. Quiero preguntar, a la verdad de la viruela símica y la baja de los casos o la reducción de casos que se presentan, quizás se debe a cambios de conducta. ¿Qué impacto han tenido las vacunas? ¿Los cambios de la conducta pueden mantenerse permanentemente? ¿Se pueden prolongar? Doctora Luis, de nuevo. Bueno, en cuanto a cambios de la conducta, hay estudios que empiezan a mostrar que sí que ha habido cambio en las actividades individuales, individuos que toman posiciones y decisiones diferentes, campañas para aquellos que más necesitan la información, y estamos empezando a ver estudios que muestran que las personas están notificando cambios en la conducta, en las actividades en las que estas personas deciden participar. No sé si esto podrá mantener. Esto es algo que todavía no podemos contestar. Por supuesto, se sobreentiende que hay muchísimos factores distintos que inciden en la infección y, por lo tanto, estar en el entorno de un brote pues es uno de ellos, y al ir cediendo el brote pues habrá menos contagios. Con respecto
a la vacuna, como ya hemos dicho desde el principio de este brote, todo indica que estas vacunas pueden ser efectivas hasta cierto punto en la prevención de la viruela símica, pero nos faltan todavía datos sobre los brotes y las formas de transmisión. O sea que esperamos todavía que los expertos y los académicos nos den resultados de estudios con participación para saber más sobre vacunas y podremos entonces responder a su pregunta en el futuro, pero desgraciadamente no tenemos información para responder a sus preguntas sobre la vacunación en este momento. Muchísimas gracias, doctora Luis. Ahora vamos a México. Una pregunta de Manuel Lino de HE. Adelante, enciende su micrófono, Miguel, por favor. Thank you. I was wondering. Gracias. Quisiera saber si tienen ustedes algún comentario sobre el uso, la vacuna de Cuba en uso infantil. ¿Tienen alguna notificación acerca de ello? Se anunció que se iba a utilizar en México. Quisiera saber si alguien está evaluando o si alguien en la OMS está evaluando el funcionamiento de esta vacuna cubana. Si no, puede enviar usted su pregunta por María Ángela responderá. Y si no, puede enviar por correo su pregunta. Hay 2 vacunas cubanas que está evaluando la OMS para el uso en emergencias, pero sigue estando en fase bastante precoz y no hemos hecho una evaluación de la vacuna de adultos. Entendemos que ellos ya, la autoridad reguladora nacional la utiliza a nivel infantil, pero no tenemos todavía una posición porque en nuestro estudio no se ha completado todavía. Muchísimas gracias, doctora Shamal. Hemos acabado las intervenciones, pero ha habido preguntas de todo el mundo, así que agradezco muchísimo sus preguntas y el contenido y el valor de sus preguntas y el interés que todo ello tiene. Le doy la palabra al doctor Tedros para sus comentarios finales. Muchísimas gracias, Margaret. Y muchas gracias a los miembros de la prensa por estar con nosotros hoy y nos vemos en la siguiente. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.